Listo. Ahora sí empezamos. Entonces, lo que yo voy a evaluar acá es el comportamiento de cierto tipo de sustancias que vamos a ver en el curso, que van a tener el diagrama, que esto se llama diagrama en cuestión, diagrama de fases, tiene distintos tipos, tiene este tipo de comportamiento. Por ejemplo, acá tengo una sustancia que tiene cambios de fase. Y tiene zonas donde habrá zona de líquido, zona gaseosa, zona donde se comportará como una sustancia ideal, como un gas ideal, perdón. Pero nosotros principalmente vamos a tener dos que nos va a importar. El diagrama presión-temperatura o PT y el diagrama presión-volumen o PV. Son los dos fundamentales. El otro generalmente no se usa. Bueno, pero lo importante de todo esto del diagrama es la ecuación térmica, donde existe una relación entre las variables termodinámicas donde es la relación de vínculo que hay entre las variables termodinámicas. Eso se lo llama ecuación térmica. La termodinámica no puede precisar cuál es la ecuación térmica, o también conocida como ecuación de estado. La ecuación de estado no lo define la termodinámica. Esta es una consecuencia generalmente experimental o de la mecánica estadística. Mecánica estadística quiere decir que es el estudio microscópico de la termodinámica. Nosotros no vamos a ver en este curso, salvo las ecuaciones de los gases ideales, es lo único que podemos llegar a ver, que vamos a ver una especie de mecánica estadística, no tanto. Pero la mecánica estadística permite deducir ecuaciones de estado. La termodinámica usa las ecuaciones de estado que uno deduce por algún mecanismo exterior a la termodinámica. Nosotros vimos la deducción de la ecuación de estado de los gases ideales. Con la ecuación de estado uno puede sacar lo que se llaman diagramas. El diagrama de la presión en función del volumen y la temperatura, ¿no? El diagrama puede sacar el volumen en función de la presión y la temperatura, o la temperatura en función del volumen. Estas zonas donde estos valores son constantes son como superficies que uno le va cortando a la superficie general de la ecuación de estado. Bueno, la superficie, por supuesto, quiero empezar nuestro viejo y querido gas ideal. Entonces, la ecuación de estado del gas ideal, ¿cómo la puedo escribir? En función de lo que yo estoy comentando, la puedo escribir de esta manera. P por B menos R de T igual a 0. ¿Qué representa esto? En un diagrama tridimensional, una superficie que es una especie de hiperboloide. Hiperboloide de una hoja. Si yo estudiara qué es cada una de las secciones, encontraría que para el caso PB, ¿qué son? Son curvas son hipérbolas. Si tuviera el caso del PT, tendría rectas en que a medida que voy incrementando el volumen, la pendiente va disminuyendo. Y el BT, tendría también rectas, en la cual a medida que la presión aumenta, la pendiente va disminuyendo. En sí, el gas ideal, más de esto no hay, o sea que no tiene ningún secreto. Entonces vamos al caso de una sustancia simple más real. Por ejemplo, el agua, o otra, pues no necesariamente el agua, por ejemplo, el anhidro carbónico. El anhidro carbónico tiene el mismo diagrama PB que el agua. ¿Qué características tiene estos diagramas? Bueno, tiene lo que se llama una isoterma crítica, de la cual me va a definir que tiene un punto máximo que se llama punto crítico. La característica que tiene ese punto crítico que me define el límite del estado líquido. El estado líquido, acá aparece lo que se llama la curva de cambio de fase, de la fase líquida a la fase sólida,
una curva de este tipo, y después otra curva de cambio de fase que me define la diferencia entre la fase líquida y la fase gaseosa, lo que comúnmente antiguamente se llamaba vapor, pero vapor es el gas, ¿eh? Nosotros hacemos un abuso del lenguaje y decimos vapor al vapor que aparece en la cuando uno se va a bañar en invierno. Se llena de vapor la habitación. Pero eso no es vapor. Eso, correctamente hablando, es spray. Son gotitas de agua en suspensión en la fase en aire. Eso es spray. No es vapor. El vapor no se ve, no es visible. En las nubes lo que uno ve es un spray. Por eso la nube es visible, porque el agua refleja la luz del sol. ¿Eh? Y yo la veo blanca a la nube. Pero en realidad lo que yo llamo vapor de la nube, el vapor de agua, es un spray. El verdadero vapor de agua es, de alguna manera, es incoloro. Es prácticamente incoloro para nosotros. Y es un gas como cualquier otro. Antiguamente se decía que en los viejos textos de la termodinámica colocaban a la isoterma crítica la diferencia entre una fase de vapor y la fase de gas, pero en realidad no hay diferencia entre vapor y gas. Siempre y cuando no hablemos del spray. Aunque coloquialmente no hay distinción entre vapor y un spray. Entonces nosotros le decimos a la nube, tiene vapor de agua. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Entonces se le llama spray. O sea, no entendí bien la diferencia entre spray y vapor. El vapor es un gas, pero lo que vos ves que te nubla la vista cuando estás, por ejemplo, bañándote en la ducha y se llena de esa sustancia que te dificulta la visión en la ducha, eso es un spray. Porque son gotitas de agua en suspensión. La neblina, por ejemplo. La neblina es un spray. Se le llama spray así. Claro, es agua líquida en gotitas extremadamente pequeñas, pero es agua líquida. Claro, no es vapor. El vapor no hay. En el vapor y en el gas las moléculas están estrictamente distanciadas, digamos. No hay agregación de materia. Claro. O sea, coloquialmente nosotros decimos vapor, pero no es vapor en el sentido físico, como la física entiende el vapor. ¿Estamos? Y si eso en esencia es agua líquida, entonces, ¿por qué, digamos, puede estar en el aire? ¿Por qué puede estar en suspensión? Vos te preguntás por qué. Claro. Porque son muy livianitas esas gotas, y una corriente de aire ascendente, por suave que sea, las puede mantener flotando. Claro. Pero además de eso, las gotitas se mantienen por un fenómeno que se llama tensión superficial. Se mantienen unidas, pero si vos le das tiempo, caen, al final caen. Claro. Como cae el rocío sobre el suelo, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de tensión superficial? Bueno. Es todo un problema. No, bueno, después lo podemos ver, eso. Igual creo que lo leí en el CIERS y Semaski. En el CIERS y Semaski está lo que es tensión superficial. Sí, es como algo así de que la superficie tiende a disminuir. Sí, esa es una consecuencia, tiende a minimizar la energía. Pero la tensión superficial es una fuerza de superficie, no de volumen. ¿Qué pasa? Como la gotita tiene muy chiquitita, el efecto superficial es mayor que el efecto volumétrico. Entonces las fuerzas de la superficie son las que mantienen encerrada la gotita. ¿Está más o menos?
¿Se entiende? De la superficie del aire sería, en este caso. La superficie de la gotita. Sí, pero no nos vamos a meter con eso ahora porque es todo un tema ese. Sí, Entonces, es todo un tema, no, sí es cierto, no nos metamos. Yo no, a ver, acá no, para nosotros hay una disyuntiva, nosotros los docentes, Horacio y yo. El año pasado nosotros dimos bastante sobre tensión superficial y dimos un montón de temas que normalmente no se dan. Y bueno, este año decidimos ajustarnos un poco más a la materia, digamos. Si les parece, podemos volver a esos temas, qué sé yo, pero porque en experimental van a ser prácticos de tensión superficial y bastante. Y entonces, bueno, van a tener que ponérselo a estudiar el año que viene cuando hagan experimental. También podemos hacer algo nosotros ahora, qué sé yo, igual que radiación térmica y otras cuestiones más. Qué sé yo, la termodinámica da para tanto que uno en algún momento tiene que recortar. El año pasado dimos un materión, digamos, el examen no iba a ser, no era proporcional a la materia, obviamente, porque si no sería muy difícil. Pero no sé, si a ustedes les parece, podemos dar una clase explicando lo que es tensión superficial. Es un tema interesantísimo. Sí, a mí me interesa, estaría bueno. Igual que radiación térmica, termodinámica de la radiación, que es una cosa que después nunca más vuelven a ver. Pero bueno, eso lo podemos, hay que preverlo, digamos, de algún modo. Claro. Ahora, créanme que hay una fuerza que está en la superficie de la gotita de agua que la mantiene unida y que le da la forma esférica. Voy a ver si les mando una lectura sobre tensión superficial. Voy a hacer una extracción del Cierce-Maski y Yam y se las mando vía correo para que lean sobre el tema. Pero lo importante es que el vapor que se dice coloquialmente no tiene nada que ver con el vapor que se dice en la física. Eso es lo que me importa, que se quede claro eso. Bueno, este punto que está acá, el punto crítico que me define el límite entre el gas y el líquido, es un punto de inflexión. Si yo tuviera la ecuación de estado de esto, y lo tengo en cuenta, una dada la temperatura esta, y si este punto se lo obtiene, porque como es un punto de inflexión, evidentemente la primera derivada parcial y la segunda respecto a temperatura constante vale cero, porque es un punto de inflexión. Otro diagrama, como dije, es un diagrama importante. Otro diagrama importante en sustancia simple es el diagrama presión-temperatura o PT, no PT. Entonces, yo tengo acá, uno coloco la presión, generalmente se lo coloca en esta abscisa, y la temperatura en esta otra que está acá, ¿no? Y entonces tengo curvas que me definen la zona donde se diferencian los dos estados de agregación. En este caso tengo la región sólida y acá tengo la región líquida. Acá tengo la región de vapor o gaseosa. A esta curva que está acá se la llama, que me define entre sólida y vapor, se lo llama curva de sublimación. A esto se lo llama curva de vaporización y esto se lo llama curva de fusión. La curva de vaporización tiene un punto límite que se llama el punto crítico. Es el punto crítico que hemos visto antes. Este punto que está acá, viéndolo de otro diagrama, me define este punto que está acá, que es el límite, es el punto límite en el cual se diferencia el estado de agregación líquido de gaseoso. Entonces, acá tengo, por ejemplo, cada una de las situaciones. Tengo el plasma, que acá no me aparece el plasma,
porque que es otro estado de agregación de la materia. Tengo el plasma, en la cual paso del gas al plasma por algo que se llama ionización. Y del plasma al gas por desionización. De vuelta, del gas al líquido lo paso por lo que se llama condensación, y si no pasa por lo que se llama vaporización, de acá se llama solidificación, fusión, de acá para arriba se llama sublimación, y de gas a sólido se llama deposición. Después vamos a ver una propiedad termodinámica que se llama la entalpía, la cual la entalpía aumenta a medida que el sistema se va haciendo más suelto. Se llama entalpía, la entalpía de la sustancia. Eso después lo vamos a ver en clases futuras. Pero acá tengo las relaciones entre los distintos estados de agregación y las curvas de que me va a diagramar del diagrama. Entonces, ¿qué característica tiene estos diagramas? Bueno, la curva esta, la curva de fusión, depende de la sustancia. En el caso del agua, para el agua y para otras sustancias que como el bromo también pasa lo mismo, esta curva que está acá tiene pendiente negativa. Fíjense que acá estoy usando una derivada total, porque yo me estoy circunscribiendo a la curva. Estoy poniendo la condición de vínculo de que me estoy moviendo sobre la curva. Si me estoy moviendo sobre la curva, entonces es una derivada, no una derivada parcial. Bueno, en el caso del agua, esta pendiente es negativa. En la mayor parte de las sustancias que nosotros vamos a estudiar, porque el bromo no lo vamos a usar, esa pendiente es positiva. Por ejemplo, en el anhídrido carbónico, esa pendiente es positiva. La curva de vaporización que yo tengo acá, esta pendiente evidentemente es positiva, lo mismo que para la curva de sublimación, que es un detalle que yo quería comentarles. ¿Qué otra característica tiene el hecho consecuencia de que esta pendiente sea negativa? Tiene como consecuencia es que el volumen específico del hielo es mayor que el volumen específico del agua. En cambio, el volumen específico, por ejemplo, del hierro sólido es menor que el volumen específico del hierro líquido. O sea, se comportan diferente. En el agua voy a tener que es mayor que el del líquido, porque esta pendiente es negativa, pero en el hierro, como es lo de esperar, va a pasar al revés. Si yo junto las dos superficies, tengo el famoso diagrama PVT, que es el que yo había mostrado en la primera presentación. Y entonces acá tengo los distintos estados de agregación. Y acá tengo la proyección, que yo le había comentado, en el diagrama PT. Acá aparece el punto triple, que acá me va a aparecer como una línea triple. Acá tengo el punto crítico, que acá sí me va a aparecer como un punto crítico. Acá me va a aparecer la curva, acá me va a aparecer una línea, etc. En este caso tengo que se contrae al fundirse, es decir, que tengo que esta tiene valor de pendiente negativa. Cuando yo tengo pendiente positiva, como en el caso del anhídrido carbónico, una preguntita voy a contestar, perdón, porque quiero saber el estado de conocimiento de ustedes. ¿Alguna vez ustedes saben lo que es el hielo seco? Ya que estamos hablando de anhídrido carbónico. Lástima que no tengo hielo seco. ¿Alguna vez ustedes pidieron algún pedido al Coto? ¿O vieron que les trae algún congelado del Coto? El Coto, el supermercado Coto, que hace reparto a domicilio. Escuché hablar de hielo seco, pero no sabría qué es.
¿Qué problema? Mirá vos, yo cuando era chico sabía lo que era el hielo seco. Cómo cambiaron las cosas. Una preguntita. Por su casa, ¿pasa alguna de las casas de ustedes? ¿Pasa el heladero? Por lo menos ¿Por tu casa no pasa el heladero? no, pasa el churrero nomás. ¡Qué obvio, estamos mal! No, bueno, está bien, todavía hace frío. El heladero debe pasar después. Más Pero en adelante. verano pasa el heladero. Antes creo que pasaba, ahora parece que se con el churro. Sí, cada vez menos pasan los heladeros, eso es cierto. Cada vez menos. Cada vez no puedo hacer el tema de experiencia cotidiana, cada vez menos. Bueno, el hielo seco es anhídrido carbónico estado sólido. Tiene la característica de que sublima, o sea, no pasa por estado líquido. ¿Por qué? Claro, a presión atmosférica pasa de sólido a gaseoso directamente. Claro, bueno, como ya lo había mostrado en esta. Su estado natural es gaseoso. A presión y temperatura ambiente, sí. Es No gaseoso. deja residuo de humedad. No, ahí busqué. ¿Cómo? Que no deja de residuo de humedad, dice. Claro, Claro. ¿por qué no deja residuo de humedad? Claro. Porque sublima. Ujú. ¿Está? Perfecto, bien, por lo menos está buscando en la internet, me parece muy bien. Me parece muy bien que busques en la internet. El hielo seco se usa cuando uno, normalmente, bueno, ahora no tanto, qué sé yo, en los programas de televisión cuando aparecía alguien haciendo un experimento o algo por el estilo, uno tira un poco de hielo seco en agua y claro, el anhídrido carbónico pasa a estado gaseoso y como está muy frío, cuando sale afuera, se condensa el agua y se ve como un vapor. Parece que, Claro, y da la impresión de que el agua estuviera hirviendo, porque encima hace bloc, 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 hace todo el mismo hace un ruido burbujeo. del agua, el burbujeo ese del agua hirviendo, más violento inclusive. En realidad no es el agua que hierve, sino es el gas que se está, el anhídrido carbónico que se está sublimando. Por ejemplo, cuando uno pide congelados en el coto y les traen los congelados, se los traen en una bolsa con hielo seco. Si quieren hacer un experimento peligroso, si se quiere, a ese hielo seco, rómpanlo y métanlo en una botella de plástico de estas de gaseosa. Y ciérrenla bien fuerte la botella. El hielo seco ocupa un volumen muy, muy pequeño comparado cuando se calienta y es gaseoso. Entonces la presión en el interior de la botella empieza a aumentar de forma muy, muy peligrosa. Y depende de la cantidad de hielo seco que le metan, la cantidad de dióxido de carbono que le metan, esa botella puede llegar a reventar. Con una explosión interesante. Exactamente. Eso estaba en Cazadores de Mitos. Basta superar los 6 PSI y la botella de gaseosa explota. ¡Pum! Ni se le ocurra hacerlo en algo de vidrio, por supuesto, ¿no? No, Sí, sería terrible. Eso sería criminal directamente. Bueno, en el caso por eso acá hay dos diferencias de dos sustancias simples que tienen un comportamiento distinto respecto de la pendiente de la curva, ¿no? De la curva de fusión. Vamos a ver si después busco un video de YouTube y les muestro el burbujeo del hielo seco en agua. Ahí, en la curva de fusión, tiene pendiente positiva, ¿no? En el anhídrido carbónico tiene pendiente positiva. En el agua tiene pendiente negativa. Lo que me sorprende es que ahí la pendiente es extremadamente positiva. O sea, Bueno, pero vos también vos pensás que es descriptiva la curva,
la gráfica. Sí, ya sé que es tiene demasiada pendiente, pero es una descriptiva. Pensá que también en cada eje tenés cosas de unidades distintas, digamos. Esa superficie puede deformarse muchísimo dependiendo de las escalas que vos tomés. Si vos haces una escala de temperatura muy grande, esa pendiente va a disminuir. No, claro, sí. Pero lo que digo es que, bueno, sí, o sea, sé que se puede formar, pero acá es como que muy positiva y en la otra era muy negativa. Sí, pero eso no es relevante. Claro, no, lo importante es tener idea del concepto. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos distintas ecuaciones de estado para... Ay, acá está mal escrita la ecuación. Bueno, acá es volumen molar, esta es una B, ¿eh? Después lo voy a corregir. Después le voy a mandar la presentación corregida. A ver, ¿dónde tengo? Está. Miércoles, ¿cómo no me di cuenta? Sí, la última ecuación también, el modelo de Clusius. Clausius. Tienes razón, perdón. Bueno, acá tenemos ejemplo de ecuaciones de estado, de sustancias simples. Está la ecuación del gas ideal, la ecuación del gas con una corrección que se llama factor de compresibilidad. Ahora le voy a ponerle acá, le coloco B, es el volumen molar. Y Z acá es un coeficiente, se llama coeficiente de compresibilidad. Después tenemos la famosa ecuación de Van der Waals, donde ahora fíjense que la presión está afectada por un coeficiente y el B se supone que en el caso del gas ideal se supone que las partículas son infinitesimales y los choques son instantáneos. En el caso del gas de Van der Waals supone que esto se llama covolumen y hasta se tiene en cuenta de que las partículas tienen un volumen que sería finito. Y después está otra corrección que se llama el modelo de Clausius. Fíjense, esta es la expresión del modelo de Clausius, que no es Clusius, sino Clausius, que lo tengo que corregir. Donde ahora aparecen distintos valores. Aparece, además del covolumen y el término ahora aparece otro covolumen que está acá. Todas estas son expresiones de ecuaciones de estado que no lo da la termodinámica. La termodinámica usa las ecuaciones de estado. Eso se tiene que obtener o vía empírica, porque estas son ecuaciones que se proponen y que se ajustan empíricamente, o vía teórica, a través de la mecánica estadística. Otra ecuación de estado es esta, que esta se obtiene a través de la mecánica estadística. Esta es la ecuación de estado de un gas de bosones a temperatura que aparece con temperatura crítica de un fenómeno que se llama condensado de Bose-Einstein. Es decir, los bosones, que son un tipo de gas medio raro, por ahora pensemos que lo van a ver recién en cuarto año, que son los bosones, y que son los fermiones. Un minuto. Listo. Apareció un llamado telefónico. Que es una sustancia simple. Por ejemplo, el gas de la radiación se lo puede considerar como un gas de bosones, que se lo llaman fotones. La radiación tiene el gas de fotones de peculiaridad que no tiene condensado. Pero, por ejemplo, los iones de helio que hay en el Sol sí pueden producir un condensado. Algo raro de estado de la materia, medio raro, que se llama condensado de Bose-Einstein. Bueno, de la mecánica estadística uno puede obtener la ecuación de estado y tiene esta forma. Esta Z aparece un término que se llama
potencial químico, que después por ahí lo vamos a ver cuando veamos potenciales. T, la temperatura que se pone, es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Y estas son funciones especiales que después las van a ver en la carrera, que esta es la función de Jonquier y esta es la Z de Riemann. Pero lo interesante de acá es que uno puede elaborar esta ecuación, no la obtengo de la termodinámica. Si yo la tengo esta ecuación, yo en base a esta ecuación elaboro una termodinámica que es la termodinámica de los gases de bosones. Bueno, entonces... Ahora sí una cosa. Cuando uno tiene la ecuación de estado, cualquiera sea, está teniendo toda la información sobre ese sistema termodinámico. Es cierto, me había olvidado. Entonces, por eso es tan importante. De ahí puede sacar todos los parámetros termodinámicos que uno necesita. La ecuación del gas ideal, por ejemplo, contiene toda la información de un gas que a bajas presiones, ajusta muy bien. Pero si uno se va a altas presiones, necesita otra corrección como la de Clausius o la de, ¿cómo es? Van der Waals. Van der Waals. Y así sucesivamente. Pero mientras uno esté dentro de los límites de validez de la ecuación de estado, uno tiene toda la información sobre ese sistema termodinámico. Si necesita... Si uno realmente quiere ir más allá, necesitaría una ecuación de estado nueva. Tampoco es que haya una ecuación de estado absoluta. O podría haberla a partir de obtenerla de la mecánica estadística. Pero por eso es tan importante la ecuación de estado. Es la función que relaciona todas las variables termodinámicas. Inclusive uno puede también de ahí obtener la energía interna, que es otra ecuación fundamental del sistema. Exactamente. Pero acuérdense, muy bien importante, la termodinámica no es capaz de reducir una ecuación de estado. Claro. Bueno, acá vamos a hablar un poco de un tema que va a ser importante, que son los cambios diferenciales de estado y los coeficientes. Bueno, como le había comentado una vez en el tema, tengo que B, el volumen, lo tengo como una variable de estado que va a depender de dos variables de estado, de la temperatura y de la presión. Supongamos que sea así en la dependencia. ¿Por qué? Porque estoy en una sustancia simple. Por eso no me aparece el número de moles. Si no estoy en una sustancia simple, B va a depender del número de moles de la sustancia. ¿Estamos? Perdón, ¿a qué se le llamó sustancia simple? El que tiene un solo componente. Ah, bien. A ver, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, pero como sustancia es simple. Una mezcla de sal y agua ya sería una sustancia compuesta. Tenés dos componentes, tenés agua y cloruro de sodio o cloruro de potasio o la sal que pongas. Entonces ahí ya ahí las cosas empiezan a depender de la proporción de moles que hay entre una y otra. Desde 100% de agua y 0 de sal a 100% de sal y 0 de agua. ¿Y por qué al agua se la considera simple? Porque no puede variar la cantidad de hidrógeno sobre oxígeno. Porque no tiene o sea, ¿cómo diríamos? Es químicamente estable, digamos, no hay ninguna posibilidad de reacción química. Pero más allá de eso, aunque hubiera reacción química, se llama sustancia simple, por ejemplo, ¿por qué? Porque es un estado químico definido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico solo es una sustancia simple. ¿Por qué? Porque tiene un estado químico definido.
Si yo lo mezclo con una base que puede ser, por ejemplo, hidróxido de magnesio, sonamos, ya deja de ser, además del sistema ser compuesto, entra en reacción y deja de ser sustancia simple. De ahí yo tengo una sustancia triple, porque tengo tres cosas. Tengo los dos cosas químicamente por separado más el resultado de la reacción. Claro, o sea, en el caso del agua siempre va a ser H2O. No, En el caso del agua, sola es químicamente definido. ¿Por qué? Porque no solo es H2O, sino que es H2O y todas sus propiedades físico-químicas. ¿Está? sí. Y lo mismo para el caso del ácido sulfúrico. Si el ácido sulfúrico lo tengo aislado, como es una sustancia simple. Tiene propiedades físico-químicas definidas. Claro, al revés, tendría, ponerle que tenés una mezcla de hidrógeno y oxígeno en la proporción conveniente. Mientras vos no hagas nada, tenés una mezcla de dos gases, es sustancia simple. Tenés una sustancia compuesta y doble, digamos. No compuesta, sino tenés dos gases ideales que cada uno tiene sus propiedades. Bueno, Pero, ¿qué pasa? Eso, si lo dejás así como está, no es un sistema simple, un sistema compuesto. Ahora, si metés un catalizador o encendés una chispa, se genera una reacción y de ahí pasás de un sistema compuesto a uno simple, si las proporciones son correctas. Entonces, convertís todo en agua, ponele, idealmente en agua, o idealmente todo en agua, y vapor de agua, entonces ahí pasaría a tener una sustancia simple. Pero el problema de la simpleza es que cuando vos tenés una mezcla, te cambian las propiedades de los sistemas. Una mezcla de sal y agua te cambia el punto de fusión o el punto de ebullición. Eso como mínimo, después hay montones. Y ni te cuento si tenés más de dos sustancias. menos, o sea, eso es una pesadilla del físico, eso es una pesadilla de la físico-química. Claro. Si tenés tres sustancias, aunque parezca mentira, es una pesadilla. Bueno, pero ahora nosotros estamos en sustancias simples. El dióxido de carbono es sustancia simple. ¿Está? Bueno, entonces de esta, fíjense que como volvieron antes, ¿se acuerdan que esto era un diferencial total? Era un diferencial exacto, como habíamos dicho antes. ¿Por qué? Porque B es una variable de estado. Entonces yo lo diferencio, esto es un diferencial exacto. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando del tema a principios de la clase? Entonces, con estas derivadas parciales puedo meter dos coeficientes muy interesantes. Uno, el coeficiente de dilatación isobárico, el coeficiente volumétrico de dilatación isobárico, y otro coeficiente que está acá es el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Fíjense por qué, porque pongo la presión constante y acá la temperatura constante. Entonces, la variación relativa del volumen, delta V sobre V, lo puedo escribir de esta manera. Y donde aparecen dos coeficientes, ¿por qué pongo los coeficientes? Porque yo los coeficientes los puedo medir empíricamente. Claro. Por eso pongo los coeficientes. Son cosas que se miden experimentalmente. Y aunque uno no tenga la ecuación de estado del material que está estudiando, estos coeficientes puede medirlos igual. O sea, yo puedo de la ecuación de estado, puedo deducir los coeficientes, pero si ignoro la ecuación de estado, puedo sacarlo empíricamente. ¿Estamos? Por ejemplo, entonces,
Si estoy en una isobara, por ejemplo, o sea que la presión se mantiene constante, de acá puedo, integrando esta ecuación que está acá, puedo obtener cómo varía el volumen respecto del cambio de temperatura. Es decir, que si la temperatura aumenta, V aumenta si el coeficiente este es positivo. Fíjense, si este coeficiente es positivo, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen, manteniendo la presión constante. En una isoterma, voy a tener el coeficiente de compresibilidad, vuelvo a integrar esta ecuación, y voy a encontrar la peculiaridad de que si P aumenta, V disminuye, si la compresibilidad es positiva. O sea, si yo comprimo y el coeficiente de compresibilidad después de la compresibilidad es positiva, el volumen disminuye. ¿Qué es B0? ¿Cómo? ¿Qué es B0? Volumen inicial. Ah, ok. Bueno, acá les pongo un resumen de los coeficientes termodinámicos. El coeficiente, por supuesto, bueno, hay distintas, de coeficiente de expansión isobárico, este es isobárico, isobárico, el coeficiente de compresibilidad, bueno, tiene una distinta, acá le pone alfa, yo lo llamé, pone beta, yo lo llamé alfa. De compresibilidad isotermo, también se puede definir uno adiabático, después lo vamos a ver ese tema, o isoentrópico sería acá. Este sería el módulo, la inversa de los coeficientes se lo llaman módulos. Este es el módulo isotermo y este es el módulo adiabático. El primer coeficiente, ese es todos más o menos tienen la idea de lo que es la contracción y la dilatación de un material con la temperatura, ¿no es cierto? Eso, pregunto, ¿es una cosa que la tienen presente o lo ignoran? Pregunto porque quiero, para saber cómo andan, digamos, en esas cuestiones. A veces uno presupone que es una cosa sabida y a lo mejor no. Que los materiales se dilatan cuando aumentan la temperatura. Eso, vos, Marianela, y Juan Cruz también lo tienen. Sí, sí. Es una cosa de la sabiduría popular, digamos. Bueno, no necesariamente todos los materiales que se calientan que se enfrían se contraen. El agua tiene su comportamiento anómalo. Lo que mide, dice, vamos a interpretar un poquito, dice, el coeficiente de expansión isobárico. ¿Eso qué quiere decir? Si yo pongo una varilla de hierro, por ejemplo, la mido a 10 grados de temperatura, la caliento, uno dice la caliento a 50 grados y y vuelvo a medir la longitud, voy a ver que se alargó un poquito. Ahora, implícitamente nunca se dice, pero cuando nosotros hacemos ese experimento, lo hacemos a presión constante. ¿Por qué? Porque lo hacemos en la atmósfera, en la presión atmosférica, lo hacemos dentro de una atmósfera controlada, es decir, no cambia la presión durante el experimento. Entonces, de ahí que sea beta sub P o alfa sub P. Quiere decir que ese experimento lo hacemos a presión constante. La compresión isotérmica, eso es cuánto cambia, fíjense la derivada, cuánto cambia el volumen cuando yo cambio la presión. Pero yo lo puedo hacer de distintas maneras a eso. Yo puedo cambiar la presión a temperatura constante, es decir, que si esa compresión me genera calor, ese calor pueda irse del sistema y yo siempre mantener la temperatura constante, o bien podría ser como el coeficiente de abajo, que es adiabático, es decir, yo comprimo, pero no dejo que el calor
que eventualmente se genera dentro de esa compresión puede escapar. O sea, todos estos módulos siempre están referidos a un determinado vínculo. El vínculo es la letrita que está, chiquita, que está al lado de la barra vertical. Derivada de B respecto de T a P constante. Ese P constante es un vínculo, T constante es otro vínculo, S constante es otro vínculo. ¿Están? ¿Qué es ese? Entropía. Es adiabático, es decir, que no se permite el... Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver dentro de 3 clases, ya vamos a ver, ya Horacio lo va a comentar segundo principio y entropía. Ya lo vamos a ver en el curso. ¿Qué es ese? Estos son, qué sé yo, el coeficiente de dilatación era un experimento que se hacía en la facultad, digamos. Normalmente se hacía en Física 2. Sí, pero eso es cuando había presencialidad. Sí, bueno. Créanme que existe eso, créanme. El coeficiente de dilatación teórico sería este. Bueno. Pues bueno, y ahora el otro tema que vamos a seguirlo la clase que viene. Ya es 1:30, sí. Claro, ya son 1:30, por eso voy a tener grabación. Bueno.